Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Jorge Rosenblum las comentará. Hola Jorge. ¿Qué tal? Comenzamos por los titulares. El canciller español García Margallo dice que Irán ayudará a Occidente tal como controla a Hamas o Hezbollah. AIPAC insta al Congreso estadounidense a rechazar el acuerdo con Irán. Nuevo cohete desde Gaza al sur de Israel y la respuesta sin víctimas. Según Snowden, un comando naval israelí eliminó en 2008 al general sirio encargado del desarrollo de una bomba atómica. Estas son las noticias y después hablaremos de cultura en nuestra agenda. Comenzamos. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha asegurado que el acuerdo nuclear con Irán permitirá a la República Islámica colaborar con Occidente en la solución de los problemas en Oriente Medio y ha recalcado que es un gran país y una buena noticia que esté a nuestro lado, ayudando, dijo, a los países occidentales en Siria, Irak, Gaza, Líbano y probablemente también en los países islámicos en los que Daesh es una amenaza. Incluso ha destacado el papel de este país en el control de Hamas en Gaza, de Hezbollah en Líbano o en el conflicto de Yemen. El acuerdo, ha continuado Margallo, acaba con la amenaza de que Irán se convierta en un poder nuclear. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que viajará a Irán junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en septiembre para analizar todas las oportunidades para las empresas españolas que puede ofrecer el país. Oportunidades que seguramente pasarán por la proveer tecnologías para el desarrollo nuclear, porque vamos a ver que los iraníes no les interesa comprar ni las playas ni los equipos de fútbol de España, así que ¿qué es lo que van a ofrecer? Pues lo que hasta ahora era ilegal y ahora solamente es inmoral, que es ayudar al desarrollo de una bomba atómica a un país que está controlado por un gobierno teocrático y que tiene bajo amenaza explícita a otro país. Lo nunca visto, pues aquí está. Esto es lo que ha dicho el ministro de Exteriores. Dice que va a colaborar con Occidente. Bueno, perfecto. Y que es un gran país. Nosotros nunca hemos dicho que Irán no sea un gran país. Es más, creemos que Irán tiene aspiraciones de ser un país mucho más grande todavía. Mucho más grande territorialmente, físicamente, expandiendo su dominio a muchos sitios. No estamos hablando del país, estamos hablando del gobierno del país. Los iraníes no tienen la culpa del gobierno que tienen porque no lo han elegido ellos, porque es un país donde las elecciones se han realizado bajo tremendas situaciones de fraude electoral, como se vio en el 2009 con la represión de los otros candidatos. Y dice, ayuda a los países occidentales en Siria, en Irak, en Gaza y en Líbano. Y entonces pone como ejemplo que Irán controla Hamas en Gaza. Entonces, ¿qué hay que decir? Que los cohetes que están disparando Hamas desde Gaza responden a Irán. Pues sí, claro. Pero ¿cómo los controlan? Los controlan para atacar. Los controlan para crear en Gaza un gobierno terrorista. Lo controla para tener en el Líbano a un partido terrorista que está muy cerca de hacerse con el gobierno, que se llama Hezbollah. Y en el conflicto del Yemen, que no me voy a meter porque ya para qué. Y dice, de acuerdo, acaba con la amenaza de que Irán se convierta en un poder nuclear. Pero esto no acaba con la amenaza. Esto le da alas a la amenaza y va a convertir a Irán en un poder nuclear, y para eso va nuestro ministro de Industria a ver qué piezas le podemos dar para fabricar nuevas centrifugadoras, porque este acuerdo, a medida que se van sabiendo los detalles, delimita la cantidad de centrifugadoras, pero durante el tiempo, a medida que vaya pasando el tiempo, las centrifugadoras serán más eficientes. Y entonces, lo que hoy en día hacen 6.000 centrifugadoras, dentro de 2 años será el equivalente de 15.000 centrifugadoras. Con lo cual, no hay ninguna freno a la amenaza nuclear, al todo lo contrario. Y si no, que mire lo que está pasando en los otros países árabes de Oriente Próximo. Ya le decimos ni que mire a lo que pasa en Israel. Los otros países de Oriente Próximo están haciendo la cola para comprar bombas atómicas.
Continuamos. El Comité de Asuntos Públicos americano-israelí, conocido por sus siglas AIPAC, instó al Congreso a rechazar el acuerdo nuclear firmado con Irán y otras 5 potencias mundiales. El grupo o lobby AIPAC destaca que habían perfilado 5 criterios para lograr un acuerdo y ninguno de ellos se ha cumplido, pero permitirá que Irán reciba miles de millones de dólares de sus cuentas embargadas. La organización que apoyó oficialmente las negociaciones pidió que se exigiese a Irán el reconocimiento del derecho de Israel a existir, cosa que no se ha discutido, ya que, según la administración Obama, ello hubiera llevado al fracaso de las conversaciones. Antes de hacerse efectivo el acuerdo, el Congreso estadounidense tiene 60 días para examinarlo y aprobarlo o desaprobarlo, aunque el presidente ha anunciado que vetaría la desaprobación, veto que podría desactivarse con una mayoría de 2/3 de las cámaras. Sí, esto realmente, a pesar de la voluntad del grupo AIPAC, va a ser prácticamente imposible, porque si bien puede ser que el Congreso vote en contra de este acuerdo por mayoría simple, luego el presidente dijo y se ha comprometido a aplicar el veto y ya conseguir 2/3 de las cámaras, que decir que no 1, ni 2, ni 10, que decir que prácticamente la mitad del Partido Demócrata vaya en contra de su propio presidente, cosa que me parece sería un caso histórico sin precedentes. Así que no creo que puedan hacerlo. Lo único que pueden hacer es, como todos los demás, protestar y tratar de que quede constancia de esta lucha ideológica en las cámaras de Estados Unidos, tanto en el Congreso como en el Senado. Lo que me parece inaceptable es que cuando AIPAC puso en la mesa, apoyando las conversaciones, algunas condiciones que tendría que aceptar Irán, y la administración dice que no, que eso hubiera llevado al fracaso de las conversaciones, esto es como decir, preferimos un mal pacto, un mal acuerdo, que ningún acuerdo, pues, ¿no? Pues esto es como si uno va a comprar un pollo que está pasado y le ofrecen en vez de eso otro pollo que también está pasado. No, usted tiene derecho a comprar un pollo de calidad. Si usted va a un acuerdo donde se están jugando miles de millones de dólares, pues tiene las herramientas para presionar a esa persona, o en este caso a ese gobierno, para que se firme no solamente las concesiones, supuestas concesiones que ha hecho para las inspecciones, que todavía no sabemos el alcance de las mismas, y que en cualquier caso, aunque se hagan las inspecciones, eso no va a limitar la capacidad, porque como decimos, con ellos lo único que se han comprometido es a no sobrepasar una cantidad de centrifugadoras, pero la capacidad que tengan esas centrifugadoras para crear el uranio enriquecido en el grado necesario para hacer bombas atómicas, eso no está especificado. Así que bueno, todo esto es un despropósito y lo único que podemos hacer es evidenciar nuestra preocupación y protesta, ¿no? Hacer público y gritar a los 4 vientos que esto es un desastre. Les hablamos ahora de un nuevo lanzamiento de un cohete desde Gaza al sur de Israel sin provocar daños ni heridos y al que Israel respondió horas más tarde con el bombardeo de objetivos militares. El cohete palestino cayó sobre un campo abierto cerca de la ciudad de Ashkelon. No se ha informado de la infraestructura terrorista atacada en la Franja de Gaza. La semana pasada se cumplió el primer aniversario del inicio del operativo Margen Protector de Israel para frenar la lluvia constante de cohetes sobre las poblaciones civiles del sur del país y en el transcurso del cual se descubrió una amplia red de túneles del terror que se infiltraban en territorio israelí. Desde el pasado agosto, Hamás y otros grupos terroristas en Gaza han frenado, pero no dejado, de lanzar cohetes, a los que suele responder con ataques sobre instalaciones terroristas Israel sin causar bajas. Bueno, esto es lo que estábamos diciendo. Se firmó el acuerdo. Este acuerdo, dice el ministro de Exteriores español, que controla Irán a Hamás en Gaza, que ¿no? va a permitir a Irán ejercer más control sobre lo que se hace desde Gaza. Bueno, desde Gaza se están tirando cohetes en plena cese del fuego, tregua o como se llame. Entonces, si el responsable último de todo esto es Irán, ¿qué tenemos que hacer? Disparar, o sea, Israel tiene que ir a atacar en vez de a los objetivos en la Franja de Gaza, ir a atacar en Teherán. Esto es lo que está diciendo Margallo, porque si son los responsables últimos,
pues se tienen que hacer cargo de toda la responsabilidad, porque si sus subalternos o sus esclavos ideológicos en Gaza han lanzado el cohete, pues si ellos son los que están controlando Gaza, pues que se hagan cargo de lo que está pasando en Gaza y de las posibles represalias que eso conlleva. Terminamos esta parte del informativo. Documentos filtrados por el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, revelan que comandos israelíes asesinaron en 2008 a un destacado general de brigada sirio. Según ha trascendido, los comandos israelíes de la unidad Sayetet 13 eliminaron el 1 de agosto de 2008 al general de brigada Mohammed Suleiman en su casa en la ciudad portuaria siria de Tartus, al oeste del país, mientras ofrecía una cena mediante sendos disparos en la cabeza y el cuello, y habrían escapado por vía marítima. Suleimán era el responsable del proyecto de desarrollo de una bomba atómica siria y había sido nombrado por el presidente Bashar el-Assad para llevar a cabo los contactos con Irán y el grupo terrorista chiita libanés Hezbollah. Bueno, un general que está desarrollando una bomba atómica al que se mata no es un asesinato, es una acción de guerra, ¿vale? Esta bomba atómica, en el año 2008, también se produjo un ataque al que no se dio casi ninguna cobertura periodística porque eran instalaciones nucleares que tenía Siria en su territorio. Y entonces a Israel no le interesaba airear que fue a bombardear Siria, y a Siria, por supuesto, no le interesaba airear que estaba fabricando una bomba atómica. Ni Estados Unidos ni nadie dijo absolutamente nada sobre el desarrollo nuclear de Siria, que se acabó en ese mismo instante. Y fíjate que hablan de que esta casa donde se cometió este operativo está situada en Tartus, pues esa ciudad es donde tiene la base naval Rusia. La base naval, la salida al Mediterráneo de Rusia, y por la que Rusia tanto defiende al régimen sirio, que le importa tres pepinos si Bashar al-Assad o no Bashar al-Assad. Lo que quiere es seguir manteniendo esa salida al Mediterráneo, que hoy en día no es la única, porque no olvidemos que desde entonces, el año pasado, pues se ha anexionado en la región de Crimea, con lo cual ya tiene una salida, un puerto en el Mar Negro para salir al Mediterráneo sin problema, o sea que tiene una salida de emergencia. Pero bueno, ahí estamos todos metidos en la misma salsa. Jorge, ¿y es casualidad que ahora, o sea, estos documentos los ha filtrado Snowden ahora o ya se habían filtrado y ahora se recupera esta información? No, creo que los ha filtrado ahora, pero recordemos que Snowden está viviendo en Rusia. Ya, y además coinciden con la firma del acuerdo, hablamos del tema nuclear, o sea que no es casualidad que se hable de que lo filtre en este momento. Posiblemente no sea casualidad, aquí hay muchas cosas que han pasado y muchas cosas que pasarán a raíz de este acuerdo con Irán, porque no te olvides que en el momento que empiece a fluir el dinero que está embargado en las cuentas de las cuentas iraníes, que no estamos hablando de una cantidad normal, son como la de varios países juntos, incluso de España varias veces el PIB del año. Y yo me temo que aparte del reforzamiento de los grupos terroristas, Irán va a tratar de ejercer, tal como decía nuestro ministro, el control de Hamas, de Hezbollah en el Líbano. Pues quizás, señor Margallo, Irán también intente financiar algún grupo político en España con el cual ya tiene lazos ideológicos, ¿vale? Terminamos aquí esta parte del informativo. Les esperamos en el área de cultura. Bueno, y ahora vamos con las noticias culturales de hoy. Que nos llevan a Israel, en concreto al Instituto Cervantes de Tel Aviv, que va a ser el escenario el próximo día 20 de la presentación del libro El Ángel del Olvido, de Berta Tabor, del que les hemos hablado ya aquí en Radio Sefarad, acudiendo a la presentación del libro y también teniendo a la autora en nuestros estudios que nos introdujo en esta novela histórica que narra la vida del personaje maravilloso de Doña Gracia Nasí, ya saben, banquera de reyes y sobre todo
salvadora de muchos descendientes de judíos españoles expulsados de España. Bautizada como Doña Beatriz de Luna, creo que se llamaba. Exacto. Bueno, es una historia, la de Doña Graciana, sí, es una historia apasionante que ahora, gracias a este libro, bueno, pues se acerca un poquito más a los israelíes. Esperemos que sea un éxito esta presentación en el siempre activo en verano Instituto Cervantes, así que les seguiremos hablando de más iniciativas de esta institución que difunde la cultura española en Israel. Y los viernes también, Jorge, nos gusta hablar de propuestas literarias, de sugerencias literarias. Les sugerimos pues revisar, si no lo han hecho ya, si no han leído El Ángel del Olvido de Berta Tabor, y aproximarse al libro que Arnoldo Lieberman ya presentó en la Feria del Libro de Madrid, editado por Sefarad Editores, y que ahora va a volver a presentar, pero en septiembre. El título, se lo recordamos, es A tientas, hermano Kafka. ¿Por qué nos adelantamos tanto? ¿Por qué les hablamos de una presentación que se va a realizar en septiembre? Bueno, pues porque mira quién va a acompañar al autor y al editor, Horacio Coan. Van a estar Juan Ángel Vela del Campo, Alberto Ruiz Gallardón, el que fuera ministro de Justicia, Gustavo de Sal, un inminente psiquiatra, también amigo de Radio Sefarad, Horacio Coan, el editor, y el filósofo argentino Santiago Kovadlov, llegado especialmente para la ocasión. Será el próximo 29 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes. Allí Arnoldo Lieberman presentará A tientas, hermano Kafka, y estamos haciendo gestiones para que antes venga a Radio Sefarad a hablarnos de este libro en el que, bueno, se hermana, se manifiesta, se define como hermano pequeño de Kafka, un autor al que conoció con 9 años y del que sigue prendado a sus, creo que tiene 82 años. Espero que no sea coqueto, porque lo hemos dicho en antena, pero vamos. Hace muchos años que está muy próxima a Kafka y bueno, seguro y que más es... este año que se cumplen 100 años de la metamorfosis, sí. De lo que hablasteis también en Raíces en el Aire con Horacio Y Coan. también en el invitado del Centro Sefarad Israel hablamos también de este centenario, de este libro tan importantísimo. Y ya que hemos hablado de libros, vamos a compensar un poco despidiendo esta agenda cultural hablando de música. Y claro, si hablamos de música en Radio Sefarad, pues uno de los nombres al que más recurrimos y que más nos interesa es el de Noa, sobre todo si viaja a España. Ya saben que ha estado en Granada y en el Festival Pirineo Sur, y ahora este 18 de julio actuará, como ya les adelantábamos aquí en Radio Sefarad, en el Teatro Circo Price a las 9:30 de la noche junto a Joaquín Sabina. Será su invitado, su invitado especial. Noa presenta su disco Love Medicine, un trabajo compuesto por 12 canciones y preparado durante los últimos 4 años, en los que ha incluido canciones inspiradas en personas y lugares que ella considera interesantes y fundamentales en su día a día. Estará acompañada por este último álbum. Antes de decirles quién acompañará a Noa, bueno, pues comparte protagonismo en este Love Medicine con artistas de la talla de Gilberto Gil o Paz Metheny. Y, por supuesto, para nosotros nos interesa, y a muchos de nuestros oyentes, pues ese dúo, esa colaboración entre Noa y Joaquín Sabina, que seguro que lleva a muchísima gente al Teatro Circo Price. Bueno, quiero volver a aclarar, aunque esto no va a servir para nada, que Noa no es el nombre de ella. No, claro. Ella se llama Ahinoam Nini, y justamente porque todo el mundo hablaba de ella y ella se presenta especialmente con su guitarrista, Gildor. Que es su pareja, ¿no? No. Ah, ¿no es su pareja? No es su pareja, es su profesor de música en Israel. Ella está casada con otro israelí. Y Gildor, claro, siempre aparece como que nadie lo conoce, ¿no? Entonces puso Not Only Ahinoam. Y las iniciales de Not Only Ahinoam es Noa, pero la gente ya la llama Noa y no es su nombre. No lo sabía. No es su nombre ni es el nombre artístico que eligió. Entonces vamos aquí a reivindicar a Gildor, que es el guitarrista y alumno de justamente Pat Metheny, del que hablamos. Wow.
porque justamente alguna vez pueden encontrar en Radio Sefrat la entrevista que le hicimos a Gildor, que cuenta cómo un día llega a su clase, cuando él vuelve de estudiar en Estados Unidos con Pat Metheny, vuelve a Israel, y un día escucha a esta chica, jovencita, en su clase, y le dice, Pat, te voy a poner al teléfono a alguien. Y le dice, cántale. y entonces Pat Metheny le dijo, venga, adelante, que esto es increíble. Y entonces, desde entonces se formaron pareja artística inseparable. Junto con ellos forman el trío de siempre, el percusionista Zohar Fresco y ahora también un contrabajista que es todo un espectáculo, también Adam Ben Ezra. Así que ese es el grupo básico de Noa, al que no solamente Ahinoam y no solamente ha colaborado con Sabina, ya sabes que ha hecho colaboraciones con Miguel Bosé, con Serrat, y en esta canción con Serrat incluso cantando con Ana Belén y con otros artistas españoles, ya que Ahinoam no solamente que puede cantar en español, que ha grabado canciones en italiano, en inglés y en hebreo, sino que muchas veces versiona canciones, por ejemplo, de Serrat y las canta en hebreo. Bueno, pues así terminamos este informativo. Les esperamos en las noticias de los lunes y les deseamos Shabbat Shalom.